La iglesia no es un ente abstracto que no podamos sentir, que no podamos ver, que no podamos tocar. La iglesia está compuesta por hombres, por mujeres, por personas que tienen un rostro, que tienen un cuerpo, que tienen una identidad, y por lo tanto las características de la iglesia se presentan a través de las personas que la componen. Por esto es que cuando hablamos, creo, de iglesia saludable, y es lo que nos propusimos conversar durante el mes de junio, creo que también estamos hablando de personas espiritualmente saludables también. Por lo tanto, si queremos abordar y si queremos tratar las características de una iglesia espiritualmente saludable, tenemos que hablar de las características que nos llevan a ser personas espiritualmente saludables. Y durante este mes vamos a hablar de varias. La semana pasada el pastor hizo así una pasada súper rápida respecto de todas las características, todos los elementos y todas las funciones de una iglesia saludable. Pero vamos a detallar algunas. Vamos a ver algunas específicas y hoy día vamos a hablar de la adoración. Vamos a hablar de qué es ser un adorador y, en definitiva, qué es ser una comunidad, qué es ser una iglesia adoradora. Y tendemos normalmente, y es muy común, asociar la adoración en la iglesia a la música, ¿cierto? A cantar, a otras expresiones artísticas quizás, pero la adoración no es solo eso, y quiero inspirar en usted llevar este concepto de adoración mucho más allá que solo la música, o que solo cantar. Tampoco quiero entrar en el camino de contraponer la adoración con el arte, con la creatividad, con lo bello, con lo hermoso. Con la adoración tampoco, porque un camino para la manifestación de la adoración a Dios va en esa dirección, va en la dirección del arte, de la danza, de la pintura, de la música, del canto, etc. Así que hoy día voy a mostrar este otro lado y quiero inspirar en usted descubrir este otro lado que quizás está un poco olvidado, y quiero rescatarlo de una tradición milenaria de hombres y mujeres que intentaron ser diferentes. Hombres y mujeres que intentaron ser diferentes en medio del debate del ser humano. Hombres y mujeres que intentaron ser diferentes en medio del debate de los pecados y de tantas realidades que existen que nos impiden postrarnos a los pies de Jesús con un espíritu genuino y pedirle que nos transforme. Me refiero a las madres y los padres del desierto. En la tercera persecución cristiana que hicieron los romanos, hubo un grupo de judíos, hombres y mujeres, que escaparon al desierto para poder separarse de
del asedio cultural que estaban realizando los romanos sobre los judíos, y para no perder sus tradiciones, para no perder sus costumbres judías, debido a la excesiva opresión que estaba haciendo el Imperio Romano, estas personas escaparon al desierto a vivir una vida monástica, a vivir una vida separada de la sociedad, para poder efectuar y para poder vivir disciplinas espirituales que hoy día nos enseñan preciosidades. Y hablando del ejercicio de adorar, ellos lo que establecen y lo que comentan es la disciplina de cerrar los ojos, mirar al cielo y imaginar por medio de quiénes somos nosotros, imaginar desde nuestra propia identidad a aquel que nos ama por sobre todas las cosas, a aquel que nos ama por sobre todas las cosas, visitándonos en lo profundo de nuestro ser. Y a esto me refiero cuando quiero llegar y quiero inspirarlo a que nos transformemos en una comunidad adoradora. ¿Cómo llegar a esto de entablar, de realizar una disciplina espiritual que nos permita imaginar a Dios, a Jesús, visitándonos en la honestidad de nuestro ser, en la honestidad de nuestra identidad? Quiero que abramos la Biblia en Juan 4, a partir del verso 19. Este texto es bastante conocido, muchas veces lo hemos probablemente escuchado, y vamos a recordarlo. Voy a leer, usted sigue la lectura ahí en su Biblia. Dice: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. A la luz de este texto, a la luz de este relato, podemos afirmar que una comunidad adoradora, nosotros, personas, mientras somos personas, mientras existimos como personas, somos adoradores a partir de un encuentro con nuestro Padre querido, que nos hace cambiar el tipo de personas que somos mientras caminamos la vida cristiana. Y me refiero a un encuentro con nuestro Maestro porque una comunidad adoradora es aquella que tiene un encuentro con Jesús tan profundo, un encuentro con Dios tan profundo, tan transformador, que modifica toda la estructura de quienes somos nosotros como personas. Por lo tanto, a partir de este encuentro profundo y transformador,
usted y yo somos diferentes. Usted mientras camina la vida, yo mientras camino en la vida, lo hacemos de una manera específica y especial porque ese impacto de un encuentro con Jesús es tan profundo, es tan poderoso, que cualquier otra cosa nunca va a ser suficiente para hacer cambios nuevamente en nuestra vida. Solo ese encuentro con Jesús, solo ese encuentro transformador con Dios es lo que nos convierte en verdaderos adoradores. Y cuando hablamos de este texto, que es conocido, estamos hablando de que en el relato que Juan presenta en este capítulo tenemos un conflicto que es un conflicto étnico, de etnia, no de ética, étnico, y un conflicto cultural y además teológico, porque tenemos a una mujer samaritana y normalmente cuando escuchamos mensajes sobre este texto hablamos sobre la sed de la mujer. ¿Se da cuenta? Si miramos el contexto hacia atrás de este texto, estamos hablando de Jesús encontrándose con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Por lo tanto, cuando escuchamos hablar de este relato, normalmente lo que hacemos es hablar desde la perspectiva de Cristo que la visita, porque tiene una intención, ¿cierto?, para pasar a través de Samaria, y en esa intención de pasar por Samaria está el encuentro con esta mujer. Y al tener el encuentro con esta mujer, en el pozo de Jacob tiene esta conversación simbólica, ¿cierto?, existencial y profunda respecto de el agua que sacia la sed que todos tenemos. Y cuando esto lo llevamos hacia la existencia de quiénes somos nosotros, hacia una dimensión existencial, la realidad es que todos cargamos distintas sedes. Todos tenemos una u otra sed, que solamente Dios es aquel que puede saciar esa sed que usted tiene, esa sed que yo tengo, específica y única. Esta mujer, para los moralistas de turno, para los religiosos de turno, probablemente era un desecho social. Esta mujer era cualquier cosa porque ya había estado casada 4 veces, además Jesús como que le enrostra, ¿cierto?, que estaba viviendo con otra persona más que no era su marido. Entonces, era un problema para la sociedad, pero más allá de la lectura moralista de este texto, quiero que vayamos un poco más hacia lo profundo, porque en este texto el arquetipo de esta mujer, que probablemente también somos nosotros representados en ella, quiero ir a la comprensión que nos indica cómo podemos transformarnos en una comunidad adoradora. Porque existen hombres y mujeres que, a partir de la experiencia de esta mujer sedienta, al encontrarse con Jesús, trae una verdad que es maravillosa a nuestros corazones. Entonces, aquí le decía que tenemos un conflicto racial, un conflicto étnico, porque en el tiempo histórico del Israel antiguo existía la disputa entre el reino del norte y el reino del sur. Israel estaba dividido en 2. Y en el reino del norte, la capital era Samaria. Y el reino del sur estaba compuesto por la tribu de Judá y Jerusalén, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el reino del sur estuvo muchos años cautivo en Babilonia y estuvieron muchísimos años viviendo en el exilio. Y en ese tiempo en el cual ellos vivieron en el exilio, mezclaron el linaje del sur de Israel
con los otros pueblos que estaban presos en Babilonia, y tiempo después, al volver del cautiverio babilónico, mezclaron su linaje también con los samaritanos. Y lo que pasó ahí fue que los samaritanos se transformaron en un pueblo mestizo. Por eso es que los samaritanos, al ser un pueblo mestizo, eran muy desechados por la sociedad. De hecho, eran vistos como una figura incluso casi media animalesca. Para los judíos era más fácil crear convivencia con un animal, con un perro, que con un samaritano, por ejemplo. De hecho, existían oraciones que tenían en los ritos judíos, en los cuales los sacerdotes decían: Señor, gracias porque no nací gentil, porque no nací samaritano, no nací animal, ni nací mujer. Y variaciones de estas oraciones, pero a ese punto, a ese nivel, era el que llegaba más o menos la sensación de los samaritanos para que usted entienda. Y cuando el reino del sur vuelve a su tierra desde el cautiverio babilónico, lo que pasa es que ellos volvieron para reconstruir los muros de la ciudad y volvieron a reconstruir el templo. Eso está descrito en la historia y el libro de Nehemías. Y cuando se hizo esta reconstrucción, los samaritanos, al ser un pueblo mestizo, fueron impedidos de ayudar en la reconstrucción de los muros y en la reconstrucción del templo. Por lo tanto, ellos escaparon hacia Gerizim, que es el lugar donde esta mujer le dice a Jesús: ¿por qué ustedes dicen que la adoración tiene que ser en el templo en Jerusalén, mientras que nuestros antepasados dicen que la adoración debe ser en este monte, en Gerizim, verdaderamente? Así llegamos al contexto del encuentro, ¿ya? Por lo tanto, a partir de este movimiento hacia Gerizim, los samaritanos hacen su propio templo ahí y empiezan a crear su cultura. De hecho, tienen una versión específica del Antiguo Testamento. Hay una Biblia que se llama la Biblia Samaritana, que tiene algunas diferencias respecto de la Biblia judía. Por lo tanto, hay diferencia entre las culturas, y a partir de eso es que la mujer, al reconocer a Jesús como un profeta, le dice: explícame por qué es esta diferencia. Y este texto, este relato, es bonito por varias cosas. Lo primero es que es un texto en el cual Juan utiliza un lenguaje que es como súper provocativo, en el sentido de querer provocar una reacción en nosotros. De hecho, por 3 veces, usted puede revisar en la lectura del texto, Jesús recalca algo entre el verso 19 y el 24. Y lo que recalca es que primero, a partir de este encuentro transformador con Jesús, tenemos que hacer un cambio significativo de la comprensión de lo divino en nuestras vidas. En 3 momentos, el texto dice que no vamos a adorar a Dios, que no vamos a adorar una imagen, que no vamos a adorar una interpretación teológica, sino que vamos a adorar a nuestro Padre. Jesús, en 3 puntos específicos de este texto, lo que hace es dejar claro que no vamos a adorar a un Dios lejano que está distante de las prácticas de la vida cotidiana. No vamos a adorar a este Dios lejano que no dejó a los samaritanos ayudar en la construcción del templo ni en los muros de la ciudad, y que por eso fueron discriminados, sino que vamos a adorar al Padre presente, cercano, al Padre que nos acoge, al Padre que nos ama. Juan, a través de Jesús, lo que nos presenta es una persona totalmente diferente.
A través de Jesús, Juan lo que está presentando aquí es a Dios como nuestro Padre. Y el texto es tan bonito porque utiliza la palabra Abba. No sé si se acuerda que hace un montón de tiempo atrás hablamos de la oración del Padre Nuestro que decía Abba, que era como una expresión de... No era padre como lo escuchamos así, sino que era como papá, como papi, como esa sensación cercana de padre. Jesús hace lo mismo en esta vez. No vamos a adorar a este Dios distante, sino que vamos a adorar a ese papá cercano que nos acoge, que nos abraza, que nos ama incondicionalmente sobre todas las cosas. No vamos a adorar más a una interpretación, no vamos a adorar más a un dogma, sino que todo eso se desecha por algo mucho más importante, algo mucho más profundo, que es la adoración a aquel que nos amó primero. Porque la adoración, hermanos, la adoración entra, la adoración se conjuga y la adoración tiene un aire nuevo a partir de esta comprensión. Porque esta comprensión de este Dios, de este Padre cercano, no es posible, hermanos, y quiero que me entienda bien esto, porque esta comprensión en la vida cotidiana de Dios no es entendible aquí en la iglesia a través de una predicación o a través de una lección bíblica o a través de un rito que tenga una liturgia bien organizada. Es importante eso, sí, pero conocer a este Padre cercano que ama, que acoge, no lo vamos a lograr aquí. Porque lo más profundo que debe inspirar nuestro corazón es el amor que Dios tiene por nosotros. Ese amor que nos llama como hijos amados desde la eternidad. Y la verdad es que si eso no lo mueve a usted en su corazón para levantarse, quizás venir a la iglesia o tener otras acciones asociadas a vivir el reino de Dios, lo que quiere el autor con este texto es provocar esa sensación, ese sentimiento en usted, que la adoración no se trata de venir a la iglesia, no se trata de participar en los ritos, sino que la adoración parte cambiando la lógica de nuestro pensar de Dios como un ente lejano, como un ente distante, que no participa en nuestra vida cotidiana, por la comprensión de que Dios es un Padre amoroso, cercano, que nos acoge y que está día a día con nosotros. Lo que el texto está buscando provocar es que usted entienda esto y que a partir de esta motivación usted despierte su corazón hacia la adoración. Con lo que Juan nos está relatando a través de Jesús, no necesitamos peregrinar para venir a la iglesia, hermano. Con lo que Juan nos está relatando a través de Jesús, no necesitamos presentar más sacrificios en el templo. No necesitamos caminar de rodillas ni arrastrarnos o cualquier acto sacrificial que evoque en nosotros la sensación de que Dios nos está escuchando o de que Dios nos está viendo. Nada de esto sigue siendo importante porque el Dios distante que solamente ve los sacrificios entregados ahora está siendo presentado como el Padre presente, el Padre que ama, el Padre que nos acoge. La afirmación
es que no necesitamos adorar más en tal o cual templo, sino que para adorar lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que tenemos a un Dios presente en el día a día, en la vida cotidiana, y eso es suficiente. De ahí parte la adoración. Desde ahí es donde yo empiezo a crear esa sensación, ese amor, ese cosquilleo de adorar a Dios. Porque la adoración, hermanos, no es nada más ni nada menos que ser y estar delante de aquel que nos ama. No por performance, no por ritos, no por religión, sino que por medio de quién usted es y quién soy yo. Somos aquello que Dios ama eternamente. Porque, y esto es interesante, hermanos, porque miren, para ser hijo, y esto lo digo porque soy hijo, y probablemente todos que fueron hijos lo van a entender. Para ser hijo uno no necesita hacer una performance de hijo. Para ser hijo uno no tiene que vestirse con la mejor ropa para que los papás lo quieran. Un hijo no necesita peregrinar, ni caminar, ni hacer sacrificios para que los papás lo amen. Un hijo necesita ser hijo. Nada más que eso. Para un padre, solamente con el hecho de que un ser humano más chico sea hijo, es motivo suficiente para amarlo. Y esa es la sensación que Dios tiene con nosotros. Esa es la visión que Dios tiene de nosotros. De que Él no espera que nosotros hagamos esa performance de ser hijos de Él. De que nos vistamos con la mejor ropa para demostrar que somos hijos de Él. Sino que solamente seamos hijos de Él. Con nuestras características, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestros temperamentos, con nuestros problemas, etcétera, etcétera. Solamente ser. Y aquí es necesario hacer esa dislocación de la comprensión de lo divino, porque en ese tiempo ir al templo significaba sacrificios. Las personas que tenían más dinero, que eran más acomodadas, presentaban un novillo, presentaban un cabrito. En cambio, las personas que eran más pobres, lo que tenían que hacer era llevar un par de palomas o unas codornices. Pero independientemente de la situación socioeconómica, sacrificio había que llevar. Y aquí, nuevamente, Juan lo que nos muestra a través de Jesús es que no necesitamos más de eso, de que nuestra adoración es independiente de lo que traigamos a la casa del Señor, porque a partir de aquí, la casa del Señor es nuestro corazón. La casa del Señor, la casa de Dios, es su corazón, es mi corazón. No es un edificio, no es una expresión musical, una expresión artística. El objeto más específico y más único y el objeto basal de la adoración es nuestro corazón. Somos iglesia y nos transformamos en una comunidad adoradora cuando tenemos este encuentro transformador con Dios. Y
a través de este encuentro transformador hay ciertos elementos en el texto que con una lectura superficial normalmente no vamos a lograr entender la belleza. Y una de las indicaciones que deja Juan en este relato es que al comienzo de la historia, si ustedes se fijan en el versículo 6, dice que Jesús llegó al pozo cerca del mediodía o cerca de la sexta hora. Y la sexta hora, el mediodía, más allá de marcar una hora, en la Biblia, en el texto sagrado, tiene un valor simbológico, ¿está bien dicho? Un valor simbólico, ahí sí. Yo te ayudo, traduzco para ti. Tiene un valor simbólico importante, porque cuando se habla de el mediodía, cuando se habla de la sexta hora, normalmente significa la mitad de la existencia de una persona. Cuando llegamos, bajo la simbología de la Biblia, cuando llegamos a la hora del mediodía, significa que estamos caminando la línea de la vida y llegamos a un punto donde tenemos que tomar una decisión entre la mañana de nuestra existencia y lo que va a venir de aquí en adelante en la tarde de nuestra existencia. Y esa decisión es la que está impulsando Jesús a que esta mujer tome, porque le dice: está llegando el tiempo, está llegando la hora, está llegando la hora de que tomes la decisión, porque te encontraste con Jesús y de aquí en adelante tienes que decidir si vas a seguir igual o no. Si usted no ha tenido un encuentro profundo con Dios, un encuentro profundo con la persona de Jesús, y sigue usted pensando que Dios exige sacrificios, exige performance, puede que hoy día, en la mitad de su existencia, independientemente de la edad que usted tenga, en la mitad de su existencia, se está encontrando con Jesús, que le está diciendo: no es necesario adorar ni en Jerusalén ni en el monte de Gerizim, porque tenemos que adorar al Padre, tenemos que adorar a nuestro Padre que nos ama, nuestro Padre que nos acoge independientemente del lugar en el cual estemos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tomar la decisión y entregarse, porque adoración significa, en el término griego, proskuneo, y proskuneo es postrarse, es entregar, es arrodillarse, es rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos a los pies de esa persona que es totalmente amor. Si usted en su vida siente carencias, siente sedes de intentar llenar algo y busca la forma de suplir esas sedes por una mala comprensión de Dios y por lo tanto lleva tiempo viviendo en una sed existencial profunda, en el mediodía de su ser, en la sexta hora de su existencia, es probable que Jesús esté encontrándose con usted para decirle: está llegando la hora de que tomes la decisión de entregar tu vida a los pies de Jesús, de entregar las cargas, los problemas, entregar a los pies de Jesús los miedos y dejar que Él nos transforme. Y volcar todas esas necesidades, volcar todas esas carencias existenciales a una sola carencia que es la más importante de todas,
que es la de querer ser profundamente transformado por el amor de aquel que solamente es amor. Dios es espíritu y visita nuestro espíritu. El texto en el relato nos afirma que tenemos que intentar aprender no por medio de una lección bíblica o a través de una predicación, sino que tenemos que intentar conjugar todo esto en la vida cotidiana. Porque Dios es espíritu y Dios nos visita en nuestro espíritu. Dios visita la constitución de nuestro ser más profundo, sea quien sea que nosotros seamos. Dios nos visita en nuestro ser y en nuestro espíritu más profundo porque su espíritu fue donado por Dios para ser una persona santa, por lo tanto ser una persona única. Dios en el diseño de la creación nos entregó una identidad única y específica a cada uno, y eso lo hablamos en la serie anterior si se acuerda, para que en la singularidad de cada uno de nosotros Dios nos encuentre. En la singularidad de cada uno, en lo especial que Dios puso en cada uno de nosotros, Él ahí llegue, ahí nos encuentre. Y el texto dice, Dios siendo espíritu visita nuestro espíritu, y en esa conjugación de espíritus, el espíritu de Dios con nuestro propio espíritu, es que tenemos que caminar en adoración. Por eso tenemos que caminar en adoración en espíritu y aumenta en verdad. ¿Quiénes somos mientras caminamos la vida? ¿Quién es la persona que decidió hoy día venir a la iglesia, entrar por esa puerta, llegar aquí, cantar un par de canciones, escuchar una reflexión? ¿Quién es usted cuando las luces de su casa se apagan? ¿Quién es usted cuando nos acostamos? Porque ser adorador no es solamente estar aquí, cantar. Adoradores somos siempre. Somos adoradores con todos los problemas, con todas las dificultades que cargamos en la vida. No solo somos adoradores mientras estamos aquí cantando una canción que suene bien, que se escuche bien, que suene afinada, sino que cuando salimos de esa puerta, cuando llegamos a la casa, cuando entramos al trabajo, cuando vamos al colegio, seguimos siendo adoradores. Y cuando el texto afirma que debemos adorar en espíritu y en verdad, es tan maravilloso percibir y darse cuenta que cuando la Biblia dice en verdad, no se está refiriendo a la verdad racional, intelectual, lo que yo creo, sino que se está refiriendo a que la verdad es una persona. La verdad es Jesús. Y siendo un adorador en espíritu y en verdad, lo que tenemos que hacer es intentar vivir de la forma más profunda quienes nosotros somos para luego vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo Jesús vivió? Pablo nos da un pequeño y hermoso destello en la carta que escribe a los filipenses cuando dice: tengan la misma actitud que Cristo.
de la misma forma en que Jesús tuvo la intención y fue hasta las últimas consecuencias, en el sentido de que se vació. Jesús se vació de su categoría de Dios y se volvió siervo. Y entendamos que se volvió siervo como que se volvió humano. Es de esta verdad que el texto está hablando. Que para ser un adorador, para ser una adoradora, debemos caminar en el mismo espíritu y en la misma intención que tuvo Cristo, que tuvo Jesús aquí en la tierra. Jesús no se consideró de esa manera autorreferente como Dios, aunque era Dios. Él, cuando está aquí en la tierra, su identidad y su forma de ser está basada en que Él es un hijo amado de Dios. Por lo tanto, en esa comunidad de amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, dice: por amor a ustedes, yo me voy a postrar delante de Dios, aún siendo Dios. Porque ese vaciamiento de Jesús también es proscuneo, también es postrarse, también es arrodillarse, también es entregarse. Este vaciamiento es adorar al Dios que solamente hay que adorar. Por eso es que podemos llegar a la conclusión de que ser un verdadero adorador en verdad es ser un verdadero ser humano. Y una comunidad adoradora camina en los pasos de Jesús, inspirados por Jesús y en el modelo que nos entregó Jesús. Y el modelo que nos entregó Jesús al vivir aquí en la tierra es el modelo de cómo ser un ser humano ideal. Nunca vamos a llegar a ser como Él, pero es lo que tenemos que intentar seguir. Ahora, dicho todo lo anterior, ¿cómo practicamos esto? ¿Cómo somos adoradores en el día a día, en la vida? Y es fácil hacerse esa pregunta porque es súper subjetivo hablar de adoración, de hablar que tenemos que hacer este cambio en nuestra concepción de lo divino, que tenemos que hacer este cambio en la distancia de lo ritualístico que muchas veces nos lleva la religión hacia ese Dios que es presente, ese Dios que ama. Y primero, hermanos, la adoración comienza por reconocer que necesitamos ser transformados. Ese es el primer paso. Para ser adoradores, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos que Dios nos transforme. Y si adorar tiene que ver con ser un verdadero ser humano, ¿cómo es que yo puedo adorar en el caminar de la vida? Y aquí es donde quiero dejarle algunas sugerencias. Y lo primero es que como adorador, hermanos, sea generoso con los que están a su alrededor. Porque todos somos hombres y mujeres sedientos. Quizás su sed no es tan grande como la mía, pero el moralismo no puede impedir que entre todos nos identifiquemos como sedientos por Dios, como necesitados de una transformación profunda por Dios. Porque en ese aspecto todos somos iguales. No podemos medir la espiritualidad con una regla y decir quién es más o quién es menos espiritual, porque todos somos pecadores y todos necesitamos de esa transformación divina. Y por eso es que si usted es un creyente que lleva tiempo caminando la vida cristiana, tiene que colocarse en el mismo lugar de los nuevos creyentes que están llegando a la iglesia. Sea generoso con aquel que está en su camino, siendo comunidad con usted. Cuando reconocemos esto, somos adoradores. Cuando usted ve que un hermano cierra los ojos, canta, ora, llora, porque el Espíritu lo está visitando, no piense muchas veces que esa persona tiene que ser tan racional como usted es.
tiene que ser generoso en ese aspecto, porque en las múltiples manifestaciones del Espíritu de Dios en cada uno de nuestros espíritus, cada uno va a tener una reacción distinta, singular y específica, porque Dios nos creó de esa forma. Y esa identidad que Dios nos dio, y esa identidad y esa manera simbólica de expresarnos frente a el Espíritu de Dios no puede ser anulada, no puede ser apagada. Por lo tanto, todos tenemos la libertad para poder expresar nuestra espiritualidad, sea como sea, cantando, bailando, saltando, llorando, no importa. Es una expresión única de su singularidad y eso tiene que ser respetado. Ser adorador en nuestras relaciones interpersonales tiene que ver con abrir espacio en nuestro corazón para todas las otras personas que están siendo visitadas por Dios en su propio espíritu. Hermanos, que podamos encontrar sentido en que Dios nos visita a cada uno en nuestro propio espíritu, independientemente del local, independientemente de la performance que cada uno haga. Que nuestro sentido de la adoración se transforme en nuestro corazón y que solamente sea una forma de ser y una forma de estar delante de Dios. La adoración no es nada más que eso. La adoración es ser y estar e intentar ser semejante a Jesús, que nunca dejó que le lavaran los pies. Jesús dijo: yo les voy a lavar los pies, demostrando que la adoración es caminar abriendo espacio a nuestro corazón para nuestro prójimo, no para nosotros mismos. Y la Biblia en Apocalipsis dice que en algún momento todos nos vamos a arrodillar delante de Dios, vamos a entregar nuestras coronas, pero de aquí a que eso pase, de aquí a que eso llegue, vamos de a poco arrodillándonos y entregándonos a nuestro prójimo en el Espíritu de Jesús. Porque así cuando llegue el día de que nos podamos prostrar delante de Dios, probablemente vamos a estar un poquito más cerca y vamos a ser un poquito más parecidos con Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Amén.